Bendecido día. A continuación leeremos una pequeña porción del libro Lectura de los tiempos, del pastor Alejandro Gómez. Gracias por escuchar. La estepa euroasiática ha sido habitada desde la antigüedad por diferentes tribus nómadas. Desde citas hasta hunos o ávaros, son muchos los pueblos que a lo largo de la historia la han poblado con mayor o menor éxito. Uno de esos pueblos es el de los házaros, que entre los siglos 7 y X llegarían a formar un poderoso imperio. Aunque poco sabemos de manera directa y fehaciente de ellos, conocidos también como Cásaro, Jázaro, Cásaro o Casaro, su historia la han querido convertir en leyenda, por lo que debemos utilizar las herramientas académicas para obtener la información real, ya que el desarrollo de una parte de esta tribu tiene grandes impactos en nuestra sociedad actual. La mayoría de los estudios sobre este tema señalan a los házaros como nómada emigrante de pueblos asiáticos, específicamente turcos. Se dividieron en dos grandes grupos. 1. Házaros blancos o ak-házaros y 2. Házaros negros o kara-házaros. Los blancos pertenecían a la nobleza, guerreros y clase dirigente, mientras los negros eran los artesanos, plebeyos y burgueses. Étnicamente se les relaciona como una mezcla entre hunos y turcos, uigur de China y do con los búlgaros. Dalap vincula lingüísticamente a los házaros con una rama ugrofinesa y el antiguo búlgaro. Ahora bien, la hipótesis con mayor probabilidad por la evidencia obtenida es el origen turcomano. Recuerde que estos no se constituyeron como un grupo étnico homogéneo, pues tenían la costumbre de incorporar a los conquistados a su pueblo. Antes de continuar, veamos una de las hipótesis de sus orígenes. Todos los investigadores ubican las raíces de los házaros en los pueblos nómadas de las estepas, llegando a la actual Hungría. Algunos historiadores plantean la gran posibilidad de que todas estas hordas llegaron de la región colindante al norte de China, donde existen registros de pueblos nómadas con los que tenían relaciones comerciales y enfrentamientos belicosos. La gran parte de estos pobladores fueron identificados como Xiongnu no Hun. Por estos enfrentamientos los chinos construyeron su gran muralla, con el objeto de su defensa. Los Xiongnu emigran al oeste, la razón aún no se ha esclarecido, y llegan hasta la región de la actual Hungría. Existe una leyenda de los Xiongnu, la cual nos dice que convivían con otros pueblos en una región en la estepa oriental, pero tras un enfrentamiento sangriento, mataron a todos los de su tribu, dejando tan solo a un niño, al cual le cortaron los pies y lo echaron al lodo, abandonándolo a su suerte. Cuando este niño sintió que todo estaba perdido, pasó por ahí una loba y, compadeciéndose de él, lo llevó a su madriguera, criándolo y protegiéndolo. Pasó el tiempo y este niño se convirtió en un joven con grandes aptitudes físicas, lo cual llegó a oídos de la tribu que había acabado con todos sus coterráneos, y fueron por él. El joven, sin saber lo que le esperaba, tuvo relaciones sexuales con su madre loba, y ésta concibió de él. Cuando llegan los de la tribu enemiga para matar al joven, él lucha para que no se acerquen a la madre esposa loba, porque ya estaba en espera de su estirpe. La loba huye a su guarida y los pobladores matan al joven. Al tiempo conveniente, la loba sale de su madriguera con una camada de 10 humanos, los cuales iban a ser 10 pueblos esteparios, las 10 hordas salvajes que atacan al Imperio Romano muchos años después. La leyenda anterior, pues obvio un ser humano no puede fecundar a una loba, nos dice mucho de la cosmovisión de estos pueblos, uno de los cuales son los Xiongnu o Hun identificados como los hunos. Y cabe hacer mención que por estos hunos chinos hicieron su gran muralla china, repitiendo la historia en Constantinopla, ya que Teodosio II, emperador del Imperio Romano de Oriente, construye las murallas de Constantinopla, a pesar de darle un tributo a Atila, líder de los hunos. Retornando a la leyenda de la concepción de la loba, podemos observar cómo quieren dejar claro que el destino lo manejan ellos, que tienen una parte de animal salvaje y otra de humano y que tienen un destino manifiesto para apoderarse del mundo conocido. Ese es su destino, no importando lo que tengan que hacer, sobre quién pasar o lo que tengan que pasar. Todos los investigadores, eclesiásticos o no, coinciden que, una gran parte de los descendientes de Jafet, se expandieron en la meseta al sur del mar Caspio, región montañosa al sur del mar Negro hasta las costas e islas del Mediterráneo. Todas las tribus nómadas de esta región son descendientes de Jafet y, particularmente, los házaros también, por lo que comparten la leyenda anteriormente descrita.
Existe una carta de Hasdai Saprut, hombre de confianza del califa Abd al-Rahman III y su hijo, y dos misivas de respuesta por parte del Han Házaro José, donde afirma que su pueblo procede de los hijos de Jafet, de los descendientes de Togarma, nieto de Jafet, relatando la conversión de los Házaros al judaísmo le dice que en tiempos del Han Bulán, alrededor del 740 DC, después de la aparición de un ángel y haber ganado muchísimas guerras, le enviaron embajadores del Islam y católicos para hacer labor de proselitismo, los cuales no le convencieron, haciendo llamar a un judío, experto en el Talmud, para escuchar la argumentación de esta religión. Quedó convencido fundamentalmente, se señala, por dos cuestiones: 1, no tendría que ser agregado a un territorio aledaño, perdiendo así su identidad; 2, podría realizar préstamos usurarios, ya que ninguna de las otras religiones existentes se lo permitía. Al convertirse este rey, todo su reino va en esta dirección, aunque se aclara en la misiva que no existió coerción alguna hacia la población, conviviendo pacíficamente los convertidos al judaísmo y los que no lo aceptaron. Pero el nieto del Han Bulán, el Han Obadiah, reorganizó el reino y establece la fe judía como la fe oficial de todo el reino, aunque los házaros como pueblo de las estepas, continuaron practicando la religión chamánica de siempre, siendo su dios principal Tingri, dios creador de la naturaleza. Ahora bien, para consolidar esta nueva religión judía, el nieto de Bulán, Obadía, construye numerosas sinagogas y trae a varios rabinos para impartir las nuevas enseñanzas. Esta conversión contribuyó al desarrollo económico-social de los házaros, sedentarizándolos, urbanizando su territorio, desarrollando la pesca, ganadería y agricultura, así como los tratos comerciales con otros pueblos. También se amplía su cultura al llegar judíos griegos perseguidos. Los judíos caraítas expulsados de Jerusalén por los cruzados en el siglo IX se incorporan a esta región. Alrededor del año 830, toda esa zona tenía al judaísmo como su religión oficial, muestra de ello son los nombres de corte hebreo y latinizados. Marcelo Javier de los Reyes en su escrito El Reino Házaro, su influencia dentro y fuera del Cáucaso, relata una serie de alianzas con pueblos vecinos, resaltando la del Imperio de Roma Oriental, la cual se vio fortalecida mediante uniones maritales. Ejemplo de lo anterior son los emperadores Justiniano II, 741, y Constantino V, 775. Paciente lector, lo anterior impacta sucesos muy relevantes en el futuro, después de que las leyendas mencionan la supuesta desaparición de los házaros, casi total de la historia humana en el siglo XIII. Artur Koestler, autor de la 13ª tribu de Israel, identifica a los házaros como un grupo étnico turco y escribe sobre su supuesta desaparición. En cambio, lo que sí puede discutirse es la suerte de los cázaros judíos tras la destrucción de su reino, hacia los siglos XII o XIII. En este punto las fuentes muestran una gran debilidad. No obstante, se mencionan distintos establecimientos cázaros, a fines de la Edad Media, en Crimea, Ucrania, Hungría, Polonia y Lituania. De las diferentes referencias fragmentarias podemos obtener una visión de conjunto, la de una migración de tribus y grupos cázaros hacia las regiones de la Europa Oriental, principalmente Rusia y Polonia, exactamente donde habrían de encontrarse, al alba de los tiempos modernos, las mayores concentraciones de judíos. De ahí la hipótesis formulada por varios historiadores, según la cual buena parte, si no la mayoría, de los judíos de Europa Oriental y, en consecuencia, de los judíos del mundo entero y serían de origen cázaro, y no semita. Y agrega unas líneas por demás interesantes. ¿Cuál es la importancia, en términos cuantitativos, de esta presencia de los hijos caucasianos de Jafet en los campos de Sem? Uno de los más radicales abogados del origen cázaro de los judíos, A.N. Poliak, profesor de historia judía medieval en la Universidad de Tel Aviv, pide en la introducción de su libro Casaria, publicado en hebreo en 1944, y con segunda edición en 1951. Que se aborde con un nuevo espíritu tanto el problema de las relaciones entre la judería cázara y el resto de las comunidades judías como la cuestión de saber en qué medida puede considerarse a dicha judería cázara como el núcleo de los grandes centros judíos en Europa Oriental. Los descendientes de dichos centros, tanto los que allí han permanecido como los emigrados a Estados Unidos u otros países, y los que se han instalado en Israel, constituyen hoy día la gran mayoría de los judíos del mundo entero. Estas líneas fueron escritas en una época en la que todavía no se conocía la extensión del Holocausto nazi,
Pero esto en nada cambia el hecho de que la gran mayoría de los judíos supervivientes proceden de la Europa oriental y que, consecuentemente, es muy posible que sean de origen cásaro. Esto significaría que los antepasados de estos judíos no procederían de las orillas del Jordán, sino de las llanuras del Volga, no vendrían de Canaán, sino del Cáucaso, donde se ha localizado la cuna de la raza aria. Genéticamente estarían más emparentados con los hunos, con los magiares, que con la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si esto fuera así, la palabra antisemitismo carecería de sentido, únicamente testimoniaría un malentendido compartido a partes iguales por víctimas y verdugos. A medida que emerge lentamente del pasado, la aventura del imperio cásaro comienza a parecernos una farsa, la más cruel que la historia haya nunca representado. Nota del libro. Este autor pone sobre la mesa circunstancias que nos pueden llevar a completar ciertas áreas de nuestro rompecabezas. Transcribimos otra parte de su escrito. Los judíos de Europa y América se dividen en dos grupos fundamentales: los sefarditas, separdim, y los askenases, askenazim. Los primeros son los judíos que, desde la antigüedad, vivieron en España, separad en hebreo, hasta su expulsión, a finales del siglo XV, y que, a continuación, se establecieron en los países mediterráneos, en los Balcanes y, aunque en menor medida, en Europa occidental. Hablaban un dialecto hispano-hebreo, el ladino, véase capítulo 7, 3. Conservaron sus tradiciones y sus ritos y, hacia 1960, se calculaba su número en unos 500.000. Hacia la misma época, los askenases eran alrededor de 11 millones. Por ello podemos decir que, en el lenguaje corriente, la palabra judío es sinónimo de askenase. Pero este es un término equívoco pues, en la Edad Media, la palabra askenaz designaba a Alemania, lo que ha contribuido a fomentar la leyenda del origen renano de los judíos modernos. Sin embargo, no existe otro vocablo para designar a esta mayoría no sefardita de la población judía euroamericana. Para darle aún más emoción al asunto, debemos decir que, en la Biblia, askenaz se aplica para designar a un pueblo situado cerca del monte Ararat, en Armenia. La palabra aparece también en el Génesis 10, 3, y en las Crónicas 1, 6 se trata del nombre de uno de los hijos de Gomer, hijo de Jafet. Askenaz es, asimismo, un hermano de Togarma, y sobrino de Magog, a quien los cásaros, según el rey José, reivindicaban como antepasado, véase capítulo 2, v. Pero no es esto lo peor. Encontramos también la palabra en el libro de Jeremías 51, 27, cuando el profeta llama a su pueblo y a sus aliados para que se dirigieran a destruir Babilonia, y llamó a los reinos de Ararat, de Ni y de Askenaz. El famoso Saadia Gaón, director espiritual de los judíos orientales, interpretó este pasaje, en el siglo X, como una profecía sobre su época. Babilonia simbolizaba el califato de Bagdad, y los askenazim que debían atacarlo eran los cásaros o sus aliados. Según Poriak, judíos cásaros instruidos, puestos al corriente del ingenioso razonamiento de Gaón, tomaron el nombre de Askenazim cuando emigraron a Polonia. Esto no es ninguna prueba, pero se añade a la confusión. Muchas gracias por haber escuchado esta pequeña porción de lectura. Si tiene algún comentario o desea mayor información, favor de marcar o enviar un mensaje al cel 272 235 0052 y mucho gusto te atenderemos. Dios los continúe bendiciendo.